Estamos ya llegando al mes de agosto y pese a eso sigue el movimiento en el mercado NBA. En el día de hoy, chicos, traemos noticias importantes. Seguimos con ese culebrón que, hay que ser totalmente sincero, se está haciendo un poco largo. Jonathan Kuminga, Sacramento Kings, Golden State Warriors, porque todo parece indicar que Jonathan Kuminga está muy interesado en jugar en Sacramento Kings y los Warriors en recibir un buen pack por parte de Sacramento. ¿Para qué? Para no perder a Jonathan Kuminga, un jugador que el año pasado promedió 20 puntos en playoff por absolutamente nada, debido a una mala gestión y a una mala relación entre jugador, entrenador y gerencia técnica. Aparte de todo esto, vamos a hablar porque hay varias novedades en el mercado de agentes libres. Ayer hablamos de Nikola Vucevic, pero parece ser que no va a ser el único veterano en estar disponible. Esto y muchísimo más en el día de hoy. Antes de comenzar, chicos, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo y como siempre digo, es la mejor manera de apoyar el canal. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si te gusta la NBA, te gusta estar informado del mundo del baloncesto y en líneas generales si te gusta mi contenido. También recordaros que futbollufo.com es el patrocinador oficial del canal, tenéis el link de la tienda aquí en la descripción, aparte tenéis mi código ADRINBA que podéis utilizar para un 12% de descuento más envío gratuito. Además tenéis todas las ofertas aquí en la descripción. Gracias a Fútbol Lufo por ser el patrocinador oficial del canal. Dicho esto, sin más preámbulos, nos metemos de lleno en varias noticias que traemos en el día de hoy. Hoy quiero empezar, para cambiar un poco de tema, hablando de dos jugadores que van a estar en la agencia libre este verano porque parece ser que no van a llegar mucho más lejos con su respectiva franquicia. Estamos hablando tanto de CJ McCollum como de Chris Middleton. Y es que las informaciones de última hora, tanto para jugador como para franquicia, es separar sus caminos. Primero vamos a hablar de Chris Middleton, que ya llegó la temporada pasada al equipo capitalino. Y la verdad es que no hizo un mal papel, 10 puntos, 4 asistencias, evidentemente su minutaje sí se vio muy reducido y vimos un impacto más de veterano, de jugador de rol bucal dentro del vestuario que un impacto directo en una franquicia que evidentemente el único objetivo que tenía era perder partidos, cosa que evidentemente no tenía sintonía con lo que Chris Middleton quiere para sus últimos años de carrera. Y es cierto que Chris Middleton pues ya no es ese jugador. Seguramente habréis visto las estadísticas de sus 3 últimas temporadas en la NBA. 12 puntos en los Bucks, 10 puntos en Washington y unos 14-15 hace 2 añitos con Milwaukee Bucks. Es un jugador que ha ido evidentemente de más a menos con esas lesiones de rodillas, después de ganar el campeonato y el oro olímpico en menos de 12 meses en una misma temporada, algo que le perjudicó mucho físicamente hablando, pero sigue siendo un jugador interesante, al menos en mi opinión. Es cierto que tiene 33 años, yo creo que eso es un punto a favor. Tal vez cuando pensamos en Chris Middleton ya pensamos en un jugador de 36, 37, no, tiene 33, creo que sigue teniendo un par de añitos a buen nivel, entre comillas, en la mejor liga del mundo. Y claro, si valoramos a Chris Middleton por su contrato actual, nadie lo va a querer, nadie va a querer tener a Chris Middleton en su plantilla, nadie va a arriesgarse para conseguir a un Chris Middleton que ya no es ni el 60% de lo que era antes. Aún así sigue siendo un jugador interesante, un jugador que tiene buen tiro de 3 y un jugador que te puede ayudar a ser ese cuarto, quinto hombre de la rotación, veterano, con experiencia de campeón y que puede ayudar a cualquier equipo. Y parece que va a firmar el buyout con Washington Wizards y se va a convertir en agente libre. Una noticia que considero importante porque puede haber varios equipos interesados en él. ¿Dónde me encaja a mí Chris Middleton? ¿Quién considero que necesita este tipo de perfil de jugador? Pues mira, el primer equipo que se me ha venido a la cabeza sería Minnesota Timberwolves. Creo que como sexto hombre o como incluso titular, aunque lo veo bastante complicado que fuese titular en Minnesota, creo que como sexto hombre, aparte de añadir al equipo experiencia de campeón, un jugador veterano, un jugador que va a tener, como he dicho al principio del vídeo, un rol importante
a la hora de mandar y a la hora de dar órdenes en situaciones complicadas a lo largo de una temporada de NBA, que sabemos que es muy difícil. Creo que puede aportar minutos de calidad desde el banquillo, dosificando físicamente al jugador para que no se lesione tanto. Y hay equipos, pues, donde también me encaja. Tal vez en Los Ángeles Clippers, tal vez en Nueva York, tal vez un regreso a los Bucks como un rol más inferior podría ser también bonito, no lo sé, pero hay que estar atentos. Y otro jugador que también va a estar en la palestra para convertirse en agente libre cuando firme el buyout con Washington Wizards, será CJ McCollum, el jugador que fue traspasado a Washington Wizards cuando llegó Jordan Poole a New Orleans Pelicans justo al terminar las finales de la NBA hace ya más de un mes. También parece ser que va a ser cortado por Washington y que se convertirá en agente libre. Por edad, mismo número que Chris Middleton, 33 años. Y viendo un poco y repasando sus estadísticas, me he quedado absolutamente loco, seguramente lo veréis en pantalla, y es que Chris Middleton ha promediado 22 puntos en la temporada pasada en New Orleans. Es cierto que ya no es el mismo jugador que antaño, pero es que lleva 12 temporadas en la NBA de manera consecutiva, anotando 20 puntos o más. Es un bucket totalmente infravalorado, un jugador súper anotador y un escolta que es cierto que está entrando poco a poco al ocaso de su carrera, pero tal vez por un contrato mínimo, por un contrato de 4, 5, 6 millones anuales, podría ser ese jugador desde el banquillo veterano con experiencia que puede resolverte partidos y que puede, cuando el equipo esté atascado, salir a la cancha y resolver un poco el problema en el que están metidos. Para mí es un jugador muy interesante, yo creo que incluso por encima en cuanto a nivel individual de Chris Middleton, y que creo que van a tener los Wizards que cortarlo porque su contrato no es traspasable, el jugador quiere luchar por campeonatos y es una situación contractual que la mejor situación para ambos es que McCollum perdone ciertos millones, que Washington se olvide de él, que sigan con su proceso de reconstrucción y que McCollum busque como agente libre un nuevo equipo, una nueva plantilla. Y a mí personalmente me gusta mucho. Veremos dónde juegan Chris Middleton, CJ McCollum, pero junto a la noticia que dimos ayer, como la de Nikola Vucevic, puede ser que el mercado de agencia libre en la parte final del verano, después del Eurobasket, finales de agosto, principios de septiembre, sea muy interesante. Muy interesante, con varios jugadores veteranos y con franquicias que todavía están intentando mirar cómo mejorar el equipo. Aparte de esto, chicos, tenemos noticias importantes sobre el tema Jonathan Kuminga y Sacramento Kings. Vamos a comenzar por DeMar DeRozan, que parece ser que a Golden State Warriors no le interesa DeMar DeRozan. Creo que contractualmente sería casi imposible que llegase a Golden State Warriors, ya que DeMar DeRozan, si no me equivoco, tiene un contrato de 35-32 millones anuales. No sé si era decreciente o creciente el contrato que firmó el verano pasado con Sacramento Kings, pero me sorprende que DeRozan no interesa a Golden State Warriors. Es cierto que el equipo sí necesita llegadas y jugadores y sangre fresca, y DeMar DeRozan precisamente no es eso. Pero hombre, tener a DeMar DeRozan con Jimmy Butler y con Stephen Curry para que te meta 24 puntos por partido y desatascar el equipo, a mí personalmente sí me parece una buena opción. De aquí saco dos conclusiones: que los Warriors quieren perfil defensivo, aunque lo de Malik Monk entonces no lo termino de entender. Y número dos, que Sacramento Kings está activamente intentando traspasar a DeMar DeRozan. Es un jugador con el que no cuentan o con el que piensan que el equipo no ha alcanzado su mejor versión. El de Devin Carter, porque Sacramento Kings, como estáis viendo en pantalla, está totalmente abierto a traspasar a Devin Carter y un pick de primera ronda del draft. No sabemos si será protegido, si tendrá protección o no. Es algo que desconocemos, por el sign and trade de Jonathan Kuminga. Viendo cómo están las cosas de atascadas, a mí no me parecería una mal off-season conseguir a Devin Carter, que me parece un jugador súper interesante, un jugador que encima ya es veterano, entendedme, tiene 22 o 23 años, pero entendedme como veterano, como jugador que en la universidad ya estuvo un par de temporadas, que el año pasado ya fue rookie en Sacramento y ya se ha quitado esa coraza de ser joven, de ser rookie, y que ya sabe cómo funciona la NBA. Y para tenerlo en la segunda unidad, a un jugador que tira bien desde la línea de tres, que es un perro de presa, que tiene un gran movimiento lateral, que defiende muy bien y sobre todo, una cosa que necesita Warrior, sangre fresca y energía. Oye, ibas a perder a Jonathan Kuminga sí o sí, consigues un pick de primera ronda del draft, da igual que esté protegido o no, evidentemente tendrá más valor o no, dependiendo de la protección que tenga, pero ya tienes ahí a un asset, un valor importante para si en el mes de febrero las cosas van bien y te ves
a un paso de poder luchar por el campeonato, ya tienes ahí una primera ronda para poder traspasar. Y luego Devin Carter, un jugador que desde el banquillo te va a ayudar, que te va a aportar minutos de calidad y sobre todo que va a reforzar el aspecto defensivo exterior del equipo, cosa que necesitabas. Devin Carter, de Anthony Melton y Al Horford, teniendo en cuenta que Butler llegó en el mes de febrero de la temporada pasada, a mí me parecerían movimientos interesantes y un upgrade del equipo respecto al año anterior. Chicos, esto ha sido todo como siempre, dejar un like, suscribiros y nos vemos mañana con más información.